Son las 7:35. ¡Malo! Vamos a dejar los micrófonos abiertos. ¡Malo! En la Procuradora General Jenny Berenice Reynoso hizo la designación de los 7 adjuntos que le tocaban. Rodolfo Espiñeira Ceballos, Wilson Manuel Camacho. Espiñeira, primer sustituto. Muy bien. De la Procuradora Wilson Camacho, director de persecución. También están Pedro Frías Morillo, José Viterbo Cabral González, Juan Medina, de Los Santos, Surreli Jaques Vialet, y Alba Corona Valerio. Están asignadas responsabilidades. Piñeira, primer sustituto de la Procuradora. Ya dije que Camacho es PEPCA. Piñera son los mellizos. Sí, uno está en la Junta como permanente en la Junta y permanente en la Procuraduría. Sí. Osvaldo Bonilla, que era el fiscal de Santiago, será director de Asistencia Jurídica Internacional. Representará a la institución en los procesos cooperativos de extradiciones y derechos humanos. Pedro Frías Morillo, segundo sustituto de la Procuradora General, director técnico del despacho. José Viterbo Cabral González, inspector general del Ministerio Público. E Isis de la Cruz Duarte, actual consejera, le fueron ratificadas sus funciones de directora de la Unidad de Investigación de Comercio Ilícito. Surreli Jaques Vialet. Isis Duarte, ¿será hija de la profesora Isis Duarte? Isis de la Cruz Duarte es posible. Sí. ¿Tú recuerdas de la Cruz? Un de la Cruz. Sí. Nadie escribía mejor que Isis Duarte. Sí, fue candidata a presidencia o vice. Surreli Jaques Vialet, directora de la Unidad de Jurisdicción Privilegiada en Procesos Especiales. Juan Medina de los Santos, director de la Unidad de Litigios Civiles y Administrativos. Y Alba Corona Valerio, directora nacional del Sistema de Atención. Fadulia, felicidad de nuevo, Fadulia. Fadulia Rosa, directora de la Unidad de Dictámenes y Litigios ante las Altas Cortes. Y le acompañarán María del Carmen de León y Fiordalisa Alduey y Emilio Rodríguez, miembros de la Unidad de Dictámenes y Litigios. Mientras que Iván Félix Vargas fungirá como director del proyecto G5 destinado a la transformación tecnológica en las investigaciones y el Sistema Nacional de Atención. Y bueno, en la PEPCA, no, yo dije ahorita, Camacho es director de persecución. En la PEPCA, Mirna Ortiz, que estaba ahí como segunda. Mirna Ortiz ha estado llevando los procesos en los tribunales. Directora de y la a veces escuela. funge como vocero. ¿Directora de la escuela? Sí, ella dirigió la escuela mucho tiempo. Bueno, Mirna Por lo menos como directora operativa. es una funcionaria competente. Sí, muy competente. Para cubrir vacantes surgidas a raíz de las designaciones fiscales titulares como procuradores generales adjuntos, quedaron designados como fiscales titulares en Santiago Kirsa. No, pero por Dios, pero Kirsa Abreu Peña. Kirsis, como la hija de Orión Mejía, pero Kirsa. Pero por Dios. En San Cristóbal Ramona Santana, esa es Santanita, papá. Ramona Santana en San Cristóbal, que sustituye ahí a Fadulia. Y en Monte Plata Andrés Comas. María Rosalba Díaz será la nueva directora del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas. Wendy Estrella Monsanto, secretaria general del Ministerio Público, y Katiuska Viviano, la coordinadora de la recién creada Unidad Central de Gestión de Cobros de Multas y Ejecuciones de Garantías Económicas. Bueno, esas son las nuevas designaciones. Abogados, tomen nota, porque tendrán que lidiar con nuestras personas. Y uno no sabe, alguien decía aquí en el grupo que a veces es difícil esa situación de los presidentes con los ministros y los directores generales, pero depende de los presidentes, claro está. En democracia hay una serie de situaciones que a veces uno no sabe si atribuírselo al perfil democrático del mandatario o a debilidades. Hemos tenido presidentes muy mandones y otros muy permisivos.
presidente que dirige en el sentido general, ¿no? De orientar y de liderar el país a su partido y al gobierno. Otros se meten mucho en los detalles. Esos son Leonel y Danilo respectivamente. Y hago este introito, como le gusta decir a un amigo de Pablo, ingeniero. Porque el presidente Abinader se le cuentan 4 decretos sobre austeridad y de recorte y cosas y todo eso, y simplificaciones y fusiones de instituciones. Sin embargo, los decretos pasan y los discursos y las exhortaciones. Y por ahí hay muchísimas duplicidades y sí, hay gente que se olvida la austeridad y hay gente que sigue con los motorizados delante y en fin. El presidente tiene que hacer esos ajustes y llamar como la atención un poquito más en serio, porque los discursos y las exhortaciones y los decretos comenzaron el mismo 20 de agosto, el mismo 20, en agosto del 20. Y ocurre que nada, usted nota en algunos ministerios y directores generales que nada pasa con eso. A veces hay sus simulacros, su paño con pasta, como se dice popularmente, explique esto el alemán. Y la vida sigue su agitado curso. Se podrán comprar vehículos, y ahí están los nuevos vehículos. Los recortes, la escolta, ahí están. Entonces, eso deja un mal sabor. Habla muy, bájalo de la tarima. Eso deja un mal sabor, porque usted dice, bueno, el presidente no le hacen caso. ¿Qué es lo que pasa? Pero además, si a un presidente no le hacen caso, debe cancelar al que no le hace caso. Yo siempre cito aquí que cuando Leonel Fernández era presidente, Leonel Fernández se reunió en París con franceses inversionistas para penales. La persona, el presidente, y el dinero sonaba, no recuerdo de quién era la frase, pero decía, mira, el dinero está sonando ahí. Hoy había una contradicción entre el ministro de Turismo, Felucho Jiménez, y Max Pusch, en Ambiente. Y no hubo manera. Y yo recuerdo, porque yo ese caso lo trataba con frecuencia, y decía, pero cancélalo a los dos. No importa el que tenga la razón, al que no tiene, el que canceló los dos. Su palabra, usted no puede estar comprometida ante inversionistas extranjeros y usted hacer una gestión y perder horas. Creyó que la invirtió horas de su tiempo valioso, pero la perdió porque no se hizo caso y se perdió. Y si usted es inversionista extranjero y habla con un presidente, luego por los ministros las cosas no caminan, entonces, ¿qué va a hacer? Entonces, en este caso, uno nota que son 4 los decretos, uno recientemente, y se repiten las mismas cosas y siguen ocurriendo los mismos hechos. Aquí citábamos la situación de los aspirantes presidenciales en un día tan importante como el 27 de febrero, una presentación que lo dicta la Constitución de la República, algo institucional en que acudía el presidente de la República, no el licenciado Abinader. Y bueno, y ese día los aspirantes aprovecharon para quisieron sacar provecho de aquello y distrajeron. Alguna gente dice, bueno, el discurso había pasado, la ceremonia no se había completado. Y no debían hacer eso. Tienen todos los días del mundo, se han adelantado en sus trabajos electorales, fuera de fecha, y hacen muchísimas cosas, pues en ese día que corresponde a la institución llamada Presidencia de la República. Entonces, el presidente exhorta,
lo primero es el trabajo, tienen que centrarse en el trabajo. Entonces eso deja, repito, un mal sabor cuando los presidentes dan instrucciones, tienen que reiterar decretos que están en leyes, algunas de esas cosas en la Constitución de la República. Entonces están en la Constitución algunas, otras en leyes, pero además decretos sobre decretos y más decretos, y hay 4 decretos sobre medidas de autoridad que no se cumplen o se cumplen las medias o no se le hace caso o luego que pasa el efecto, siempre digo, de las portadas de los periódicos o tendencia a algunos en redes, entonces él se le olvida, no le haga caso a eso. Eso es un mal sabor, eso deja muy mal sabor y es una situación de no saber a qué atenerse cuando ocurren este tipo de situaciones. Del otro lado, bueno, lo tocamos a la entrada, un antihaitianismo que más ha generado situaciones y va a provocar más problemas en República Dominicana porque patrocinan esto y alientan todo esto los líderes políticos fundamentalmente, gobierno y oposición, empresarios y medios, comunicadores, y bueno, está de moda y la disputa es quién es el más antihaitiano y a quién se le ocurre la idea más terrible para enfrentar y contener a los haitianos. Entonces, ocurre que un coronel oye algo que él no entiende y como hay percusión, hay palos, lo que en ese momento tocaban palos, y aquí hay intelectuales o gente, bueno, profesionales que dicen que los palos son haitianos. Entonces, el coronel oye una cosa que no la entiende y dice, no, vaina haitiana no, yo no voy a aceptar eso. Aquí en creol. Señor, ¿y quién le dijo a usted que usted puede hacer eso? Pero además le dice la persona que... Los palos son más viejos que Haití. Una organizadora. Correcto. Uno de los organizadores le dice, pero en español, en español que están hablando, en castellano. Entendió eso, él vio los palos y bueno, eso es haitiano. Pues, pero él ha escuchado eso, es lo que está procesando y generando a partir de los discursos y la radicalería y todos los disparates que se dicen, cada día mucho más graves en la República Dominicana. Entonces, ese es un problemazo, porque cualquier día va a ocurrir, bueno, han ocurrido desgracias de quemar viviendas, de perseguir, de querer, de gente que proclama, que ha habido gente ridiculísima, que coge para la frontera y que a defender directamente, porque la autoridad no lo hace y a mí va a matar, y toda esa sarta de disparate y una valentía muy selectiva. Una valentía muy selectiva. Y bueno, no sé, algunos de esos sí tenían edad suficiente en 1965, que era una oportunidad importante para demostrar lo que muchos dominicanos que no hacen ese ruido demostraron frente a una invasión militar, la segunda de los norteamericanos en el siglo pasado. Los discursos, la insistencia en ese discurso y esa radicalería antihaitiana va a seguir generando problemas. Entonces, ese es ahora que no ha ocurrido lo peor. Y eso se ha unido a un trompismo. Yo le digo a amigos de partidos liberales que vuelvan a leer los estatutos de sus partidos. Léanlo. Uno me dijo, no, pero si es el partido, yo creo otra cosa. No, es por figureo, por estar con los tiempos, con la ola. Que probablemente esa ola termine en meses o en pocos años. Pero es un problema estar con esas olas y eso genera muchas dificultades. Y finalmente, eso es Saldaña viene a los premios Soberano, que bueno, ganó el Oscar
y ganadora del Oscar en esta distinción dominicana, de seguro que la va a premiar con El Gran Soberano. Es lo menos, ¿no? Si gana el Oscar, un Oscar, primera dominicana que lo logra. Hay grandes actores, actrices que nunca vieron un Oscar, ni una nominación, y otros con muchas nominaciones que nunca vieron un Oscar. Así es. Entonces esto es grande, eso es grande lo que acaba de ocurrir con Zoe Saldana. Entonces viene a esta distinción a la que ella ha venido, incluso condujo en una ocasión o formó parte de la conducción, recibió premiaciones, ha filmado aquí. Recordemos aquella película con Freddy Veras, El Padre Cardona, La Maldición del Padre Cardona, creo. Entonces esto va a ocurrir. Y lo merece, ¿no? Si la distinguen con El Gran Soberano. Y lamentar la muerte de Diomedes, un joven cantante merenguero, un video muy alegre, formó parte de varias orquestas y después hizo el Grupo Mío. Y el nombre del grupo realmente es porque le preguntaba mucho de cuándo iba a formar su grupo. Este es el Grupo Mío. Y él lo decía cuando cantaba, este es el Grupo Mío. Hijo de trompetista, ¿no era? Sí, no, músico de profesión. Hijo de músico, y él músico. Y un muchacho muy agradable, realmente, muy alegre. Es una pena, una dificultad renal, lo llevó a tener que dializarse durante mucho tiempo, y terrible. Los riñones. Yo no lo vi físicamente, me dicen que había perdido más de 100 libras, y él no era una persona de grosor, él siempre fue delgado y esto. O sea que estaba en una situación, tuvo una caída de la que no se pudo recuperar, y lamentablemente murió este importante músico dominicano de los 80, 90. 90. Dionis Fernández, Sergio Vargas. Sí, formó parte de esos grupos. Y en el último, antes de su agrupación, está en la internacional de Ramón Orlando. Exacto. O sea, gran agrupación. Duró un tiempo ahí, sí. Y con Ale también. La Orquesta Liberación. La Orquesta Liberación con Alex Bueno. Y es una pena. Mucha vida, sí. mucha vida, mucha juventud, mucho talento para irse. Talento, sí, muy talentoso. Tan joven. Bueno, enférmate de cualquier cosa, menos de los riñones. Y el tema de los riñones que tienen conexión con otros órganos. Y a veces no es exactamente algo de un padecimiento renal directamente, sino como consecuencia de la afectación de otro órgano. Sí. Entonces tiene consecuencias en los riñones. Sobre todo la diabetes. Sí. La diabetes daña los riñones de una vez. Y a propósito de diabetes, en los últimos días hacían advertencias importantes sobre obesidad y esa invasión de la obesidad, y con advertencia del tema de diabetes, porque hay un ejército de personas afectadas de diabetes que no lo saben. Es lo peor. Una persona está diagnosticada o es prediabético, y bueno, se toman las precauciones del lugar, pero cuando una gente no lo sabe, sigue consumiendo azúcar y harina y se sigue suicidando sin tener la información, y eso... Hacer ejercicio. Eso es tremendo. Hay que hacer ejercicio. Hay mucha inmovilidad, la gente mueve menos el cuerpo. En lo que antes podía ser mover el cuerpo, ahora es estar pegado a una pantalla de celular o iPad. Y eso es un tema muy preocupante. En los niños hay mucha diabetes, niños muy gruesos, porque no se mueven, porque uno salía a la calle, porque iba a la escuela caminando, y luego en el patio, y correteaba, y cuando llegaba, muchacho, ven a cenar, y había que buscarlo en la calle, en el patio, ¿entiendes? Había mucho movimiento, y mucha actividad, y el río, lo que son de pueblo, pero... Además no había una elección grande para comer, ¿no? Era plátano, arroz, habichuela, ¿qué más? Eso era todo. Arroz, habichuela y carne, pero eso de que panqueque, el nivel calórico, bueno. conflé,
Yo creía que eso era plástico cuando me lo enseñaron la primera vez. Vamos a comerciales.